utilizados en el laboratorio, ¿verdad? Como una técnica muy específica para poder identificar, pues, directamente componentes celulares específicos. Es una técnica con alta sensibilidad y especificidad, con muy poco margen de error. Entonces, pues a eso nosotros le sacamos la ventaja, pues, para poderla aplicar sobre todo a la medicina tumoral, a la medicina del cáncer e incluso para poder seguir una terapéutica. Ahora bien, ¿cómo se da esta técnica de inmunistoquímica? Se da por dos métodos, método directo y método indirecto. ¿En qué consiste? Vean este esquema, aquí se puede observar perfectamente lo que es el tejido marcado en color rosa, ¿sí? Vean el anticuerpo, ¿verdad? Que es el que viene en el kit con el que se pone en contacto. Aquí tenemos lo que es el antígeno, que es lo que nosotros vamos a ir a buscar en la superficie de ese tejido, en lo que nosotros ya estamos pensando, ¿verdad? Entonces, en el método directo se pone en contacto directamente con el anticuerpo, que aquí está enmarcado en color azul. En un inicio, la inmunistoquímica, los anticuerpos se marcaron por una sustancia llamada fluoroceína, ¿sí? Esta fluoroceína vuelve al reactivo, lo vuelve fosforescente con un microscopio especial que se llama microscopio de fluorescencia, por eso dice anticuerpo fluoroceinado. Y en el método indirecto, este utiliza otro paso extra. Aquí tenemos lo que es el tejido, aquí está lo que es el antígeno en la superficie, se pega el anticuerpo en una primera reacción y en el método indirecto pegamos un segundo anticuerpo, que este puede llevar fluoroceína o puede estar marcado con otra sustancia. Obviamente el primero de los métodos que surgió pues es el método indirecto, ¿verdad? Pues es el más sencillo, tenemos el tejido. ¿Qué hace el técnico? Pues obtiene rebanadas de tejido igual, procesadas con la técnica histológica, cortes en fijación con formol, fijación, inclusión en parafina. Posteriormente, el tejido se lleva a una parte especial en el laboratorio en donde se pone en contacto con estos anticuerpos, el kit de anticuerpos, el cual ya ustedes seleccionaron. Un requisito que sí debe tener de manera preferencial un tejido que va a ser sometido con la inmunistoquímica, es que debe tener una fijación con un formol que debe llevar unos agentes. Hola. No se escucha, doctor. O sea, es que según yo se Está en me una fue el llamada, audio. espérense.
Doctor, ¿está ahí? Es que ha de estar en una llamada, Fanny, porque acuérdate Es que se usa está su moviendo teléfono. el pulsor, el O sea, es que, foquito rojo, ajá, pero el no se puntito. escuchaba Ahorita nada. déjenme mandarle mensaje. A ver, ahora sí, ¿se escucha? Sí, ya se Sí, ahora Sí, escucha. doctor, ya. ¿Sí estaba en una llamada o no? Sí, estaba en una llamada exactamente. Ok, entonces, tenemos aquí, les digo, el comparativo del método directo y método indirecto. Les decía que en el método directo solamente se da una sola reacción química, el tejido se pone en contacto con el antígeno, ¿verdad? Se pega el anticuerpo del kit que ustedes ya seleccionaron para ponerlo en contacto con ese tejido. Les digo, cuando recién surge la inmunistoquímica, estos anticuerpos van adicionados con un material de fluoresceína. Entonces, cuando resulta positiva la reacción química, ¿verdad? Se puede ver como fosforescente con un microscopio de fluorescencia, ¿verdad? Y luego surge el método indirecto. El método indirecto, en vez de tener una reacción química, tiene dos. Se pega el kit de anticuerpo con el antígeno y posteriormente se pega un antianticuerpo, ¿sí? Sí, un antianticuerpo que va con el anticuerpo que ya se había pegado primero. Obviamente, antes de pegarle el antianticuerpo y cuando ocurre la primera reacción, se lava, se hace una especie de lavado del tejido para quitar el exceso de anticuerpos que anden circulando y que nos puedan alterar el resultado. Se hace una especie de barrido, de lavado, y ya los anticuerpos que se quedaron pegados, ahora sí se quedaron adheridos, se hace la segunda reacción química, se pega el antianticuerpo, y en este, pues le podemos poner fluoresceína, pero también lo podemos marcar con alguna otra sustancia, pues que nos permita generar un colorante. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, bueno, yo quiero hacer inmunistoquímica, pero ¿cómo le hago con el microscopio de fluorescencia? Pues eso es lo difícil. El microscopio de fluorescencia es una cosa que no es barata y es difícil de conseguir. No todos lados tienen microscopio de fluorescencia. Entonces, los investigadores pues diseñaron una técnica que en vez de ponerle la fluoresceína, le podemos poner una sustancia o cromógeno que dé una reacción química que nos permita valorar el tejido, pues obviamente con un microscopio de luz, que eso es lo que queremos todos. Aquí está, método directo. En el método directo, entonces, se marca con fluoresceína, ¿verdad? El anticuerpo da la reacción química y el complejo resultante se observa con un microscopio de fluorescencia. Entonces, en el método directo solamente ocurre una única reacción química, ¿sí? Contacto de anticuerpo con antígeno, ¿sí? El anticuerpo marcado con fluoresceína. Ahora bien, vamos a ver a continuación una fotografía en donde van a ver el comparativo de una hematoxilina y eosina, de una biopsia renal, con otra imagen en donde se ve la técnica de inmunistoquímica directa con el microscopio de fluorescencia. Obviamente la parte positiva se va a ver de color fosforescente, ahora sí, un color verde manzana fosforescente, relumbrante, y el fondo negro, ¿verdad? Vamos a revisar entonces primero la hematoxilina y eosina. Aquí está, vean. Esta es la hematoxilina y eosina, una biopsia de riñón. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Esta pelotita que está en el centro, que hasta ya les había dado el nombre, que es una pelotita que está repleta de hoyitos y que les expliqué que cada hoyito representaba un canal de un vaso sanguíneo, un canal capilar. ¿Sí? Esta pelotita se le llama en conjunto glomérulo. Bueno, existen enfermedades del riñón en donde este glomérulo se ve afectado por la respuesta inflamatoria que conlleva esa enfermedad. Les puedo poner un ejemplo, como puede ser el lupus, como puede ser la diabetes, ¿sí? Enfermedades que afectan al riñón. Bueno, obviamente en el patrón de la evolución de algunas de estas enfermedades, pues se generan sustancias químicas, se generan marcadores que se pegan en el glomérulo y que yo los puedo buscar con inmunistoquímica. Entonces les voy a poner una técnica de inmunistoquímica directa, ¿verdad? Con microscopio de fluorescencia y van a ver cómo se pinta este glomerulito, este ovillo, esta pelotita con color fosforescente. Pero solamente se va a alcanzar a pintar
intensamente de una parte, o sea, no todo, pero para que vean cómo resalta la parte que se ve positiva, color fosforescente, y lo negativo se ve oscuro, se ve negro. ¿Sí? Todo esto es la pelotita, miren. Pero vean cómo en el centro no se pinta tanto y todo lo que es la orilla se resalta, pero intensamente fosforescente. ¿Sí? Este es con un microscopio de fluorescencia, ¿verdad? Pues muy llamativo, obviamente, para la vista, y pues obviamente si lo ve uno, pues, ay, qué bonita imagen, ¿verdad? Pero pues obviamente poder llegar a esto, pues es algo costoso, ¿verdad? Genera, pues es inversión, un microscopio de fluorescencia no es fácil de conseguir, entonces, pues por eso los investigadores decidieron crear, pues obviamente, el método indirecto, ¿verdad? En el método indirecto, pues obviamente tenemos dos reacciones químicas, pero ya en vez de nosotros utilizar, ¿verdad? Ya después de utilizar la fluoresceína, pues yo lo puedo cambiar, ¿verdad? Por otra sustancia que nos genere una reacción y en vez de generarnos algo que sea fosforescente, nos pueda generar un cromógeno, ¿sí? Cromógeno que yo puedo ver, ¿sí? Cromógeno que yo puedo ver con un microscopio de luz convencional, ¿verdad? Un cromógeno es un color, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, ¿qué utilizamos? Bueno, Disculpe, doctor. Hay una compañera en sala de espera. ya le dimos ingresar. Y les digo, Gracias. ¿verdad? Entonces, en el método indirecto, ¿verdad? Les digo, esa es la ventaja. Nosotros podemos tener dos reacciones químicas, pero en vez de tener la reacción que conlleva al cromógeno, pues yo puedo adicionarle una sustancia, ¿verdad? Que pues nos genere esa reacción de cromógeno y nos permita pintar con un color la inmunistoquímica, ¿verdad? Y no verlo fosforescente y poderlo ver con un microscopio de luz, ¿verdad? Vean esta imagen. Esta es una técnica de inmunistoquímica para un cáncer de mama, ¿verdad? Fotografía del lado izquierdo. Vean cómo las células tumorales, las células malignas, los núcleos se pintan de color café. En el caso de la inmunistoquímica indirecta con cromógenos, o sea, la reacción que también le conocemos como inmunoperoxidasa, el fondo del tejido se va a pintar de color azul, ¿verdad? Un fondo azuloso. Y vean cómo la parte positiva se pinta de color café, color marrón, ¿sí? En este caso se pintan los núcleos de las células neoplásicas de color cafecito, ¿verdad? Pero vean cómo algunas sí se pintan y otras no se pintan, mira, las que se quedan como azules solamente se quedaron con el colorante de fondo, no se pintaron, ¿verdad? Esta es una técnica, ¿verdad? Útil para la valoración de unos agentes que se llaman receptores hormonales, ¿no? Muchos de los tumores de mama expresan receptores hormonales. Entonces, yo hago la inmunoperoxidasa y si obviamente resulta positivo para receptores hormonales, pues este paciente que tiene este cáncer de mama, pues yo le puedo dar bloqueadores de los receptores hormonales que existen ahorita como una quimioterapia de ayuda, ¿verdad? Y la del lado derecho, vean, esta inmunistoquímica va como pregunta abierta para el grupo. Esta inmunistoquímica, ¿qué estará pintando del tejido de este cáncer de mama en el inciso B? Si ya les dije que esta estaba pintando los núcleos, ¿qué me estará pintando la del inciso B, la del lado derecho? ¿Qué me estará remarcando? El citoplasma. Citoplasma. ¿Quién da más? ¿Las membranas? Las membranas, exactamente. Son las membranas de las células. Vean cómo se remarcan tan bonitas las membranas de color café, que parece como si estuviéramos viendo un piso empedrado o un mosaico, ¿verdad? Como si estuviera marcando el bordecito de los mosaicos, ¿verdad? Miren, todo esto. Esta técnica de inmunistoquímica va dirigido contra un receptor de factor de crecimiento. Muchos cánceres de mama expresan factores y responden a factores de crecimiento. Pues obviamente, si yo al cáncer de mama, a la hematoxilina y eosina, le hago inmuno contra ese receptor y si sale positivo, pues obviamente va a ser candidata para que le demos ese medicamento, ¿verdad? Y poderle mejorar la supervivencia a esta paciente que tiene cáncer de mama porque ya es una quimioterapia dirigida. Ese medicamento existe en el mercado, se proporciona en el sector salud y se llama Herceptin. Pero obviamente estas quimioterapias, tanto los bloqueadores hormonales como el bloqueador del factor de crecimiento, que es el HER2, ya luego lo vamos a ver en pato el siguiente semestre,
pues son medicamentos caros, ¿verdad? Entonces tú tienes que filtrar, tienes que seleccionar qué pacientes sí les vas a poder proporcionar el tratamiento y quién no. Hay pacientes que tienen cáncer de mama que por protocolo pues igual les pedimos receptores hormonales, les pedimos el HER2, ¿verdad? Que es el receptor de factor de crecimiento y sale negativo. Y este grupo de pacientes se les llama pacientes triples negativos, porque salen negativos para estrógenos, negativos para progesterona y negativos para HER2. Y pues obviamente a estas pacientes no les va a servir de nada que les demos los medicamentos. ¿Por qué? Porque desde la misma inmuno me dicen que no expresa nada. Entonces, esa es la ventaja de la inmunistoquímica. En el caso de cáncer de mama, que yo aquí incluso puedo clasificar el tumor, ver qué receptores expresa y más aún, con los resultados que yo le estoy brindando al oncólogo, al médico del cáncer, él ya pueda decidir, ¿sabes qué? Esta paciente es candidata que le dé, aparte de las quimios o la radioterapia que se le va a proporcionar como tratamiento adyuvante, poderle dar otra quimio dirigida, bloqueadores hormonales o bloqueador del factor de crecimiento. Obviamente solo si lo expresa el inmuno. Si no lo expresa, pues no, ¿verdad? Bueno, eso es en relación a la inmunistoquímica. Método directo, método indirecto, obviamente el más utilizado, método indirecto con cromógenos para poderlo ver con el microscopio de luz. Que no se les olvide, la parte positiva se pinta de color café, café doradito, ¿verdad? Ok, entonces vamos a revisar así de manera rápida un poquito lo que es la microscopía de luz. No nos vamos a detener mucho en esto, ¿verdad? Son cosas, son conocimientos que ustedes ya reconocen. Todo esto viene muy bien descrito ahí en su bibliografía. El microscopio que nosotros utilizamos es un microscopio óptico que incluye un sistema de lentes especiales, una fuente de iluminación, un sistema mecánico, ¿verdad? Los primeros microscopios que surgieron en la historia, ¿verdad? Eran microscopios simples, ¿verdad? Estos microscopios simples solamente utilizaban un sistema de lentes, ¿verdad? A diferencia de los microscopios compuestos, ¿verdad? Los microscopios compuestos utilizan dos sistemas de lentes, ¿verdad? Para poder observar, para poder valorar una muestra. ¿Alguien me podría decir de los compañeros que están enlazados? No, pues aquí los tengo. Los voy a agarrar. Bueno, los que sí están conectados con la cámara ya se salvaron, no les voy a preguntar. Ingrid ya se salvó, Brian ya se salvó. Y ahora sí todo el mundo se empieza a conectar. Vamos a ver. Vamos a ver. Hijo, ahora sí ya todos se conectaron. Hombre, Carla, córrele, porque no importa que estén despeinados, no pasa nada. Uy, Juan Cornejo, ya se salvó. Ahora resulta que todos sí están conectados, ¿verdad? Neftalí no se salvó. Vamos a ver, Neftalí, active su micrófono. Es una pregunta muy sencilla y probablemente sí sabe la respuesta, pero a lo mejor como se la voy a generar la pregunta puede ser que se confunda. Ingrid, manifiéstese. Tengo la cámara prendida. Ok, bueno, pues ya sabemos que está presente. Bueno, Ingrid, ¿cuáles son los dos sistemas de lentes que tiene un microscopio que hace que le llamemos compuesto, que son los que utilizamos ahorita? Sí sabe cuáles son. A lo mejor el enfoque de la pregunta la puede marear un poco, pero ¿cuáles son los dos sistemas de lentes que tiene un microscopio convencional? Desde los que están en el laboratorio, que primero Dios, cuando se acabe esta pandemia, vamos a ir al laboratorio de histología y créanmelo, hay una cantidad de laminillas tan bonitas para ver ahí. Lástima que ahorita no podemos, pero bueno, va a haber oportunidad. Desde esos microscopios hasta los que hasta los que anuncian en la televisión que se llaman Mi Alegría. Los dos tienen esos sistemas de lentes. ¿Cuáles son? No, la verdad no sabré decirle, doctor. Bueno, aunque sea un hombre. Dos sistemas de lentes. Oculares y objetivos serían. Esa es la respuesta, exactamente. Los dos sistemas de lentes que tiene un microscopio que lo hace compuesto son los oculares y los objetivos. Son los dos sistemas de lentes. Muy bien. Vale. Seguimos.
La invención del microscopio, pues ya nosotros conocemos, ¿verdad? Se lo debemos a Antonio van Leeuwenhoek, aunque algunos autores le dan el crédito a Galileo Galilei. ¿Qué le damos de crédito a Galileo Galilei nosotros? A ver, pregunta de cultura general de kindergarten. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Mejoró el telescopio, pero no lo inventó. Exactamente, ¿verdad? Algo en lo que Galileo le enfocó mucho tiempo, ¿verdad? En este inicio de la astronomía, era el tallado de lentes para poder lograr el diseño, ¿verdad? Lo que más tarde ya sería el telescopio, ¿verdad? Bueno, Leeuwenhoek aplicó los conocimientos del tallado de las lentes parecido a Galileo para poderlo acoplar, para poder valorar las muestras a nivel microscópico, ¿verdad? Por eso algunos le dan al parte el crédito, ¿verdad?, a Galileo, pero en realidad el que le dio el enfoque al tallado de las lentes para poder ver estructuras desde el enfoque microscópico fue Leeuwenhoek, ¿verdad? Partes que componen un microscopio óptico, aquí están, sistema mecánico, óptico y de iluminación, esto ya no lo sabemos. Microscopios convencionales, aquí están los tubos de los oculares, aquí está el revólver, ¿verdad?, con los objetivos secos, aquí está la platina con sus pinzas para sujetar las muestras, la fuente de iluminación, el sistema mecánico, los tornillos de enfoque, ¿verdad? Sistema de iluminación, ¿quién lo compone? Fuente de iluminación, el diafragma, el condensador. Sistema mecánico, pues la base, el brazo, la platina, el revólver, los tubos del ocular y los tornillos de enfoque, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, Briseida, ¿cómo se llaman los tornillos de enfoque? Buenos días, Briseida. Buenos Sí te lo días. sabes. Sí te lo sabes. Es el ¿Cómo le tornillo, decimos? A ver, venga. es el tornillo macrométrico y el micrométrico, ¿no? Perfecto, muy bien contestado, excelente, exacto. No son los tornillos de enfoque, macro y micro, que no se les olvide, ya cuando vayamos al laboratorio, que bueno, ahí sí, aunque vamos a empezar probablemente y ojalá y este segundo rebrote, porque es a lo que ya se nos está dando en la realidad en otros países y es lo que estamos temiendo nosotros, porque en México sufrimos mucho con las infecciones respiratorias y más en diciembre y enero, y como cosa de en enero empieza mi módulo. Pues, híjole, a ver si no nos retrasamos en el tener ese contacto en las aulas y sobre todo en los laboratorios, y que a lo mejor empecemos un poquito tarde, pero en las primeras prácticas vamos a volver a revisar un poquito el conocimiento básico de cómo utilizar un microscopio, porque son cositas que no debemos de olvidar, como por ejemplo cuando ponemos la laminilla, y que primero siempre debemos de empezar con el objetivo más chiquitito, siempre con el de menos aumento, nunca empezar con el objetivo más grande. Siempre se empieza con el más chiquito y siempre se empieza enfocando ¿con quién? Con el tornillo macrométrico, siempre. Y es el que vamos a utilizar con el primer objetivo. Bueno, son detallitos, ¿verdad?, que en su momento lo vamos a repasar con lupa en el laboratorio, ¿verdad? Pero bueno, microscopio de luz. Entonces, ¿cómo se le llama este microscopio que nosotros utilizamos de manera convencional para ver nuestras muestras? Este microscopio de luz tiene un apellido, se le llama microscopio de luz de campo claro. Pues si ustedes les preguntan, ¿cuál? Ahora sí que ya de manera ya más formal, decirlo ya con lenguaje, ahora sí que entre doctores o entre médicos o ya un lenguaje más científico, tipo de microscopio es microscopio de luz de campo claro. Porque pues obviamente el campo es claro en el momento de la visión, ¿verdad? Otro concepto importante dentro de la microscopía es el poder de resolución. Pues obviamente el poder de resolución, pues muchos más o menos se dan una idea por dónde va el concepto, ¿verdad?, de un poder de resolución. Como quien dice, el alcance que puede tener un microscopio. La definición de poder de resolución es como esa capacidad que tiene una lente de poder distinguir dos puntos como separados. Cuando esa capacidad de poder ver dos puntos como separados se termina en esa lente, se acaba el poder de resolución. Y obviamente cuando se acaba el poder de resolución, yo no puedo ver más cosas más allá, porque ahí se termina esa capacidad. Obviamente nuestro ojo tiene un poder de resolución, las lentes que utilizamos, los animales. Hay animales que tienen poderes de resolución realmente impresionantes en sus ojos, ¿verdad?, como las águilas, los animales que andan en el aire. Entonces,
cada aditamento que tenga lentes tiene esa propiedad de tener un poder de resolución. Ahora bien, ¿cómo se mide un poder de resolución? Pues se mide en el sistema métrico hasta qué punto yo puedo observar la última estructura al máximo aumento o a la máxima cercanía. Entonces, en el caso del microscopio de luz, el poder de resolución máximo que yo puedo lograr, ¿sí? Son de 0.2, 0.3 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que mida menos de 0.2 micras ya no lo voy a poder ver con un microscopio de luz. Entonces, el poder de resolución de un microscopio de luz convencional va a ser de 0.2 micras, 0.3 micras. Algunos autores dicen 0.35 micras, pero que no se les olvide, son micras la medida, micras. Entonces, algo que mida menos, no lo voy a poder observar. Y aquí tenemos los objetivos. Aquí está el revólver. Los objetivos los dividimos en secos y de inmersión. Obviamente en esa fotografía, pues el grandotote, el de inmersión no salió. Bueno, está escondido porque queda atrás de este y no se ve. Aquí está el primero, objetivo panorámico, principalmente 4 aumentos. Seco débil, que es el que tiene la bandita de color amarillo. Casi siempre de manera universal manejan estas banditas de color. Seco débil, 10 aumentos. Seco fuerte, bandita azul, 40 aumentos. Entonces, estos son los 3 objetivos secos. Panorámico, seco débil, seco fuerte. Aquí está un microscopio de doble cabeza. Estos microscopios los utilizamos mucho para la enseñanza. De un lado se puede poner una persona, que es el que está moviendo la preparación, y del otro lado otra persona, pues, que es la que está observando la preparación histológica. Incluso algunos de estos microscopios tienen aditamentos, ¿verdad?, que permiten generar flechitas, generar marcadores que ustedes pueden verlo en el microscopio como lucecitas de colores para poder identificar con más facilidad las cosas, ¿verdad? Algunos de ellos, les digo, traen hasta una flechita fosforescente. Entonces la persona que te está explicando te puede decir, mira, enfócate en esta célula, y te pone el puntero de una flecha, así como el puntero del láser que les estoy mostrando aquí en la computadora, algo parecido. Ok, algunas otras técnicas especiales, pues tenemos, por ejemplo, la autorradiografía, ya de las técnicas que algunas de ellas, algunas de estas técnicas ya se han ido un poquito abandonando en el uso, porque ya con la llegada de otras técnicas de microscopía, pues ya no le damos tanto el enfoque, o sea, ya no llaman tanto la atención. La autorradiografía a lo mejor se utilizó hace mucho tiempo, hace unos 30, 40 años, como un método en donde nosotros incorporamos isótopos radioactivos, ¿verdad? ¿Sí? A una muestra en particular, y posteriormente esta muestra, ¿verdad?, se pone en contacto, ¿verdad?, con una especie de cámara especial que genera fotografías, como si fueran fotografías de una cámara antigua en blanco y negro, pero toma muchas fotos consecutivas. Esto nos permite ver una secuencia de eventos, como una reacción química, una reacción enzimática, que es algo parecido a esta imagen. Vean este tejido que aquí se puede ver, esta lineecita que está aquí. Aquí se pueden ver algunas moléculas de superficie, y vean cómo estas moléculas se van saturando cada vez más de estos puntitos de color azul pasando los tiempos, ¿sí? Esto hace la autorradiografía, va tomando una sucesión de eventos consecutivos para ver reacciones químicas y ver cómo se va pegando un agente o un isótopo radioactivo de manera consecutiva con el tiempo. Les digo, esta es alguna de las técnicas que algunos laboratorios ya están obsoletas porque ya casi no se utiliza. Pero bueno, están ahí documentadas en la historia y hay que saber que existen. Esta sí es muy importante. La mayor parte del conocimiento que nosotros tenemos de biología celular se lo debemos a la microscopía electrónica, ¿sí? Nos quedan menos de 5 minutos, pero como aquí me voy a entretener y no quiero que me corten la inspiración, me voy a salir un poquito antes, y además a ustedes ya les quedan como 20 minutos, entonces para evitar que me corte la explicación, me voy a salir, envío otro link y nos volvemos a conectar. Sale. Va de Sí, nuevo. doctor, gracias. Tercera tanda.